¿Crees que crear una aplicación con entorno gráfico en Python es complicado? Pues déjame decirte que no. En este desafío te muestro cómo crear una app de lista de tareas con TK-Inter de forma sencilla. No importa si estás dando tus primeros pasos en la programación, o si ya tienes alguna experiencia y quieres darle vida a tus ideas con interfaz gráfica. Te guiaré paso a paso para que veas lo fácil y potente que es transformar una idea en una herramienta funcional. Pero antes de continuar, no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campana. Esto no te quita mucho tiempo y a mí me ayuda muchísimo. Bien, iniciemos importando el módulo TK-Inter. Este módulo lo tenemos disponible desde que instalamos Python, así que no tenemos que instalarlo. Aquí la importación la estoy haciendo importando el módulo con un alias. Esto es para facilitar el uso del llamado del módulo. Cada vez que yo use o nombre TK, estoy haciendo mención al módulo TK-Inter. Perfecto. A mí me gusta separar el desarrollo de las aplicaciones con entorno gráfico en tres partes. Una parte inicial que es para maquetar todos esos elementos de entrada-salida que van a estar dentro de la ventana. Estos elementos de entrada-salida pueden ser inputs, textos, cuadro de textos, entre otros. Luego desarrollar las funciones que van a gestionar la data que tienen esos elementos de entrada-salida. Y finalmente, esos elementos que activan acciones o eventos, por ejemplo botones. Ahora, en función de estas tres secciones, comencemos. Primero, creemos la estructura de la ventana. Eso lo hacemos generando un objeto de la clase TK. A esa ventana le vamos a definir un título y un tamaño. El título lo hacemos a través del método title. Él va a recibir como parámetro un texto que es el título de la ventana. En este caso vamos a poner to-do-list. Y la geometría, que serían las dimensiones de la ventana. Igual la recibe como texto, dimensionándole en píxel. Vamos a decir que es 400 por 400. Después veremos si estas dimensiones son suficientes para maquetar toda la información. Por ahora nos quedamos con esto. Ahora, por acá abajo, a pesar de que iniciamos con los elementos de entrada-salida, debemos llamar al método que va a hacer que esta ventana sea visible. Ese método es root main loop. El main loop es un método que va a correr un bucle que va a escuchar todos los eventos, todas las acciones que están dentro de esa ventana. Ya con esto, nosotros estamos maquetando una ventana. Así que lo probamos. Y aquí lo tenemos. To-do list con unas dimensiones. Ahora, esta ventana, como vimos, está vacía, no tiene nada. Vamos a comenzar a insertarle elementos. Comencemos con un label. Los labels solamente nos permiten mostrar un texto. Ahora, todos los elementos inicialmente reciben un parámetro obligatorio, que es a cuál ventana o a cuál elemento padre va a estar asociado. En este caso le vamos a decir que está asociado al root, que es la ventana principal. ¿Siempre va a ser el root? No necesariamente. Nosotros podríamos tener un contenedor dentro de esa ventana y queremos asociar otros elementos a ese contenedor. Más adelante veremos cómo. Sin embargo, esta tarea, este label o esta etiqueta va a estar asociada a la ventana. El segundo parámetro que va a recibir el label es el texto. En este caso le colocaremos ingrese tarea. Ahora, todo elemento de entrada o salida que se vaya a mostrar dentro de la ventana, para que sea visible es necesario llamar al método pack. De esta forma lo hace visible dentro de la ventana. Veámoslo mejor corriendo el programa. Fíjense, voy a comentar acá y vuelvo nuevamente a correr el programa. Nos aparece la ventana sin ninguna información. Ahora, para que este elemento sea visible es necesario llamar a este método pack. Y aquí lo tenemos. Ingrese tarea. Este texto está muy pegado aquí arriba. Vamos a darle un padding. Aquí mismo en pack le decimos un padding de manera vertical de 5. Lo corremos y vemos que ya se separa un poco. Ahora este texto ingresa tarea
es un gesto indicativo para que el usuario ingrese una información, y esa información la debe ingresar en un input o un elemento de entrada. Vamos a agregarlo a la ventana. Entry task es igual a tk entry. De igual manera debemos decirle qué elemento padre va a estar asociado, en este caso va a estar el root, y le decimos el tamaño en función a columnas. Vamos a decirle que va a tener de tamaño 30 columnas. De igual forma, para poderlo ver, debemos llamar al método pack. Y veamos cómo va quedando. Ahí está, nuestro input. Aquí vamos a ingresar las tareas. Ahora necesitamos que cada vez que ingresemos una tarea, mostrarla en un cuadro de texto más grande donde se van a listar todas ellas. Eso lo hacemos con un listbox. Creamos un objeto de la clase listbox. Le indicamos a qué elemento padre está asociado y el tamaño en función altura y ancho de ese cuadro de texto. Le vamos a dar un padding para que se separe un poco de la entrada de texto y veamos. Allí está. Ya con esto tenemos la estructura de los elementos de entrada y salida que necesitamos en este momento para este programa. Ahora vayamos a desarrollar las acciones y los botones. En este caso vamos a tener dos botones, uno para agregar tareas y otro para eliminarlas en caso de que nos equivoquemos agregando una. Vayamos primero a la acción de agregar. Tenemos un botón de agregar. Y a esta clase de botón de agregar le podemos pasar tres parámetros. Estos tres parámetros son el elemento padre, nuevamente, que va a estar asociado a la ventana root, la ventana principal. El texto que va a tener sería agregar. Y la función o método que va a llamar cuando ese botón sea pulsado. Eso lo hacemos con command. Bien, aquí estamos diciendo que cuando se presione este botón va a llamar a la función agregar tarea. En este momento nos tilda en rojo porque esta función no está creada. Debemos crearla por acá. Y bueno, se necesita mostrar con el pack. Ahora, ¿qué va a hacer agregar tarea? Vamos a definirla por acá. Agregar tarea va a recibir o va a verificar qué valor tiene la entrada de texto. En este caso, qué valor tiene entry task. Para ello, creamos una variable acá llamada task, que va a capturar la información que tiene ese input. Lo hacemos con el método get. Ahora, es probable que presionemos el botón y no haya nada dentro de ese input, o sea que esté en blanco. Entonces debemos validar que la variable task tenga información. Entonces, si task no es vacío, quiere decir que tiene texto, lo vamos a insertar dentro del objeto task_listBox a través del método insert. Este método insert va a recibir en qué fila nosotros queremos insertar la información. Ahora, como no sabemos cuál es la última fila, pues la información se va a ir agregando de forma dinámica. tkinter tiene una forma de explorar o de identificar la última fila de este listbox a través de la variable end. Esto lo que le está diciendo es inserte al final de la fila. ¿Y qué insertar? Task. Una vez que se haya insertado la tarea dentro del cuadro de texto, limpiamos la entrada para que ese texto que se insertó no quede allí. Eso lo hacemos con el método delete. Ahora, ¿qué recibe el método delete? El método delete va a recibir desde qué columna hasta cuál columna queremos eliminar. Entonces le vamos a decir que desde la columna 0, desde el inicio del entry hasta el final, vamos a eliminar la información que esté en ese input. Aquí creamos ya la función para agregar tarea. Fíjense que lo que hacemos es enlazar este botón a través del command llamando a la función agregar tarea. Esto va a hacer que cada vez que yo presione este botón agregar, haga esta función. Probemos a ver. Perfecto, fíjense que lo toma de aquí, lo agrega acá y lo elimina aquí. Esta es la funcionalidad que nosotros queríamos. Ahora el siguiente paso es eliminar la tarea de este cuadro en caso que me haya equivocado. Pasemos a agregar ese evento ahora.
Ok, aquí creamos el evento eliminar tarea. Él va a llamar a una función eliminar tarea que no está definida, ya la vamos a definir por acá, y lo mostramos. Definimos la función de eliminar tarea. Ahora, esa función debe capturar cuál es la tarea seleccionada dentro del cuadro de texto. Y eso lo hacemos con el método CourseSelection, que está disponible en el objeto TaskList. Es sencillamente lo que va a retornar es un índice de la fila del elemento seleccionado. Y lo estoy capturando en la variable selection. Ahora, como se pudo haber presionado el botón eliminar sin haber seleccionado nada, debo verificar que esa selección tenga información. Eso lo hago con selection. Y de tener información, sencillamente elimino la columna correspondiente. Eso es todo. Con esto tenemos la acción eliminar tarea. Probemos su funcionalidad. Agregamos una tarea y la eliminamos. Perfecto. Estas funcionalidades están de maravilla. Sin embargo, hay algo que me está incomodando. Estos dos botones están uno bajo de otro. Me gustaría tenerlos uno al lado de otro. Arreglemos eso. Para mejorar eso, vamos a crear un frame. Un frame es como un contenedor. Ese frame lo vamos a asociar a la ventana padre, en este caso root. Y le vamos a dar un padding de 5 para que esté separado del listbox. Fíjense algo, aquí la construcción o la ubicación de los elementos están siendo posicionados en función al momento en que lo estoy creando. El label se muestra primero, luego la entrada, el listbox y posteriormente se va a mostrar el frame. Ahora, si yo quiero que estos botones se muestren de forma lateral, debo agregarlo dentro del contenedor. Y es aquí donde les comento que no necesariamente un elemento debe estar asociado a la ventana padre. En este caso, estos elementos botones los vamos a asociar al frame. Y cambiamos entonces aquí el root. Perfecto. Adicionalmente, le vamos a decir que se ubiquen a la izquierda. Con estos ajustes, vemos que ahora tenemos los elementos así, de esta forma. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que nosotros ahora vamos a tener un contenedor y dentro de esos contenedores vamos a tener los dos botones. Eso fue lo que logramos con este frame. Ahora, lo importante de una lista de tareas no es solamente agregar la tarea, sino indicar cuándo completamos una tarea o saber cuáles hemos completado y cuáles nos falta por completar. Para ello, vamos a agregar una funcionalidad extra, pero no con un botón, sino con un evento al darle doble clic a la tarea, de tal manera que nos las marque como completadas si le damos doble clic o la desmarque si él ya está completada. Veamos cómo hacer eso. Por acá, al final, llamamos al objeto listbox y con bind le lanzamos un evento. En este caso, ese evento lo llamaremos double click. Y le vamos a indicar cuál función va a llamar cuando ese evento ocurra. En este caso, marcar como completada. Este método no está, esta función no está, debemos agregarla por acá. Ahora, a diferencia de estas funciones, esta función cuando se enlaza o se llama a través de un enlace a un objeto de texto o a un objeto de entrada, él recibe como parámetro el evento en sí que lo está llamando. Es por eso que inicialmente nos marcaba como rojo, y era porque faltaba colocar acá como parámetro el evento que está recibiendo la acción. Ahora bien, vamos a capturar acá cuál es la selección que se ha hecho en el cuadro de texto. De allí, igualmente exploramos si hay selección y vamos a capturar el índice de esa selección. Eso lo hacemos en la selección en el índice 0. Esto es porque posiblemente la selección tenga varios elementos o varias secciones dentro del listbox seleccionado. Nosotros nos va a interesar sencillamente la primera selección. Ahora, como esta selección solamente nos trae el índice del elemento seleccionado y no la información, vamos a traer o vamos a buscar la información que tiene esa fila. Y eso lo hacemos con el método get, pasándole la fila que queremos obtener. Y aquí vamos a hacer algo muy particular. En este caso voy a usar lo siguiente. Si texto empieza con
Esta estructura, o sea, corchete y una X, quiere decir que está completada. Entonces, si está completada, le voy a quitar esta marca. Como lo quito, hago un new text, que no es más que el mismo texto, pero haciéndole un slice desde 4 hasta el final. Un slice es agarrar un arreglo, una lista y seleccionar cierta parte de esa información. En este caso lo que estamos haciendo es que el texto que tenemos capturado vamos a seleccionar desde la posición 4 hasta el final. Eso hace que si esta información está dentro del texto, la suprimamos. Entonces creamos un nuevo texto con el texto original sin esta información. Y esto es porque nosotros vamos a marcar como completada el mismo texto pero agregándole esto. ¿Cómo lo hacemos? Acá abajo. O sea, si el texto no empieza con esto, quiere decir que no está completada. Vamos a agregarle esa información. Bien, esta es la forma que estoy haciendo para marcar como completada o no una tarea. Si una tarea la marcamos como completada, le vamos a agregar esto. Ahora, si cuando yo le doy doble clic y ese texto que está allí, que está marcado, ya tiene esta información, sencillamente lo capturamos de esta forma y se lo quitamos. ¿Qué nos queda? Lo que nos queda es eliminar el texto que está en ese índice y sobreescribir en ese mismo índice el nuevo texto. Veamos cómo funciona. Corremos acá. Aquí tengo un error. Es porque aquí me faltó colocar o cerrar este texto. Volvemos a correr. Perfecto. Agreguemos tarea 1. Y agreguemos tarea 2. Ahora, demos doble clic a tarea 1 para marcarla como terminada. Y fíjense que se agregó la X. Quiere decir que ya está terminada. Ah, nos equivocamos, no era ella. Le damos doble clic y fíjense que la eliminó. Eso es esta funcionalidad que está acá. Al darle doble clic, llama a este evento, busco cuál ha sido seleccionado. Si esa selección tiene este símbolo que está acá, quiere decir que está completada. Vamos a quitárselo para descompletarla. Si no, se lo agregamos. Y justamente esa es la funcionalidad que estamos viendo acá. Ahora, noten algo curioso. Si yo cierro aquí la ventana y lo vuelvo a correr, he perdido las tareas que agregué. O sea, no hay persistencia de datos. Quiere decir que este programa me funciona de manera momentánea para agregar tareas y marcarlas, pero si yo vengo mañana y quiero ver las tareas que tengo agregadas aquí en esta lista, no me va a servir. Para ello vamos a agregarle entonces persistencia de datos. Y es que al cerrar la ventana, yo guarde esta información en un archivo, puede ser JSON, y cada vez que la abre, la cargue. Vayamos primero a guardar las tareas. Aquí creo una función llamada guardar tareas. Aquí obtengo todas las tareas como una lista desde el listbox, o parseo en modo lista todas las tareas que voy a tener desde el listbox. ¿Desde dónde? Desde la fila 0 hasta el final. Y abro archivo en modo escritura con un contexto. Ok, aquí tengo un error, o me marca como un error el uso del JSON, es porque no lo he importado. Vamos a subir acá e importar JSON, e importemos también OS, porque lo necesitaremos más adelante. Entonces, ¿qué está haciendo esta función acá? Esta función lo que está haciendo es capturar todas las tareas que hay en el listbox desde la fila 0 hasta la final, lo convertimos en una lista, esto lo guardo aquí, y lo insertamos o escribimos el archivo JSON con la información que está acá. ¿Cuándo se va a llamar esta función guardatareas? Cuando cerremos la ventana. Entonces debemos capturar el evento de cerrar ventana y sobreescribirlo para que antes de cerrar la ventana llame esta función. Eso lo hacemos acá con root protocol, al método protocol, y vamos a sobreescribir el protocolo cerrar ventana, delete window. Y él va a recibir una tupla de todas las funciones que va a llamar cuando ese evento se dispare. Entonces vamos a decirle llama a guardar tareas
y después que guarde las tareas, llama al evento destroy. Bien, entonces con el método protocol vamos a editar el evento delete window y le decimos que ejecute dos tareas o dos funciones cuando este evento se dispare. Primero guardar tareas y posteriormente destruir la ventana. Veamos qué ocurre con esto. Bueno, venimos aquí, tarea 1 lo agregamos, tarea 2 lo agregamos, cerramos la ventana y fíjense que ahora se generó un archivo aquí llamado task.json y que tiene una lista con las dos informaciones que se agregaron dentro del chatbot. Con esto hemos hecho o hemos habilitado la posibilidad de guardar esa información en un archivo y no perderla. Sin embargo, si volvemos a cargar el programa, no nos va a mostrar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer la función que va a cargar esas tareas e insertarlas dentro del listbox. Hagamos eso para finalizar. Por acá, antes de llamar al main loop, llamemos a cargar tareas. ¿Y por qué hacemos el llamado de la función cargar tareas al final y no al inicio? Porque para poder cargar las tareas, estos objetos deben estar creados. Si yo llamo aquí cargar tareas al inicio y hago mención al listbox, nos va a dar un error porque va a decir que este objeto no ha sido creado. Entonces, definimos el llamado de esta función aquí al final y aquí definimos qué va a hacer esa función. El cargar tareas lo que va a hacer es preguntar si el archivo task.json existe. De existir, vamos a abrirlo en modo lectura. Nos traemos las tareas que están guardadas dentro de ese archivo. Eso es con json.load, pasándole el archivo, cargamos toda la información dentro de task. Y como task es una lista, con un for vamos a ir iterando y la vamos insertando dentro del listbox. Ahora, con esta función, cada vez que nosotros abrimos la ventana y antes de que se visualice, cargaremos las tareas que estén dentro del archivo task.json. Ahora, como hace rato lo abrimos y cerramos sin información, task.json quedó vacío. Vamos a probar nuevamente toda la funcionalidad y veamos qué ocurre. Veamos acá, veamos tarea 1, lo agregamos, tarea 2, lo agregamos, cerramos, visualizamos acá que se agregaron estas dos tareas y ahora volvemos a correr el programa. Perfecto, las tenemos aquí. Ahora, la marqué como completada, cierro acá, fíjense que aquí se marcó la tarea como completada. Cuando vuelvo a abrir el archivo, lo tengo aquí. Muy bien, en este video hemos visto cómo utilizar TKInter para desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica. Es un ejemplo muy sencillo, sin embargo ha sido bastante funcional y nos ha permitido explorar ciertas cosas, como activar eventos, hacer persistencia de datos a través de archivos y crear una ventana de interfaz gráfica que hasta ahora no lo habíamos hecho. En el siguiente video vamos a mejorar esto. Vamos a utilizar un paquete de interfaz gráfica más customizable para darle más color a esta ventana e integraremos la persistencia de datos a través de un manejador de base de datos como SQLite. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que te enteres cuando suba el siguiente video. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si este contenido te fue útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo tutorial o desafío. También puedes seguirme en redes sociales, donde comparto tips, recursos y contenido exclusivo para ayudarte a seguir aprendiendo programación. Esto es Código que Transforma y estamos aquí para ayudarte a crecer como programador. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.